Hola, amada iglesia. Bueno, gracias por esas oraciones y espectacular la oración que tuvimos y la alabanza. Bueno, recuerden que estamos hablando de Juan, de, estamos hablando de Jesús según el Evangelio de Juan. Y bueno, ya miramos el primer capítulo, duramos casi 3 meses en el primer capítulo de Juan. Ya vamos a ir avanzando, pero aquí en el segundo capítulo de Juan se habla de algo muy especial, las bodas de Caná. Y quiero leer, dice: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando terminó el vino, la madre de Jesús dijo: ya no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había 6 tinajas de piedra, una para agua, 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos en el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo: llenen de agua esas tinajas, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador, y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino, sin que él supiera dónde era, y aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya se ha bebido mucho, entonces sirve el de menos el de menos calidad, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Capernaum, pero allí no estuvieron por muchos días. Bueno, estoy un poquito afectado, una tosecita, una gripita ahí, pero eso no impide que prediquemos la palabra del Señor. Mis amados, hablamos de las bodas de Caná, y siempre nos han dicho que este ha sido el primer milagro que Jesús hizo. Pero aquí hay cosas muy importantes en las cuales tenemos que ver y que el Señor mostraba cuando estudiábamos este texto junto a mi esposa. Y dice que después de que sus discípulos empezaron a seguirle, dice: al tercer día se le celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Y también Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Bueno, primero, ¿cómo era una boda en ese tiempo? Sí, duraba mucho, sí señor, duraba 7 días. O sea, toda una semana de fiesta. Y esa fiesta era preparada, y eso se negociaba antes, cuando se daba la mujer en desposorio. La mujer, entre comillas, la niña, porque más o menos el desposorio se daba entre los 12 a 14, 15 años, y el hombre ya estaba siendo mayor de edad, tenía que construir una casa, tenía que construir la heredad, a veces el desposorio podía durar hasta 2 o 3 años, dependiendo de cuánto este hombre tardaba en recoger todo lo que necesitaba para el desposorio, para completar la fiesta y poder tener todo lo necesario para su esposa. Entonces, para esto se daba una dote. Por lo general la dote la proveía el padre de la novia, por lo general, pero era un negocio, era un negocio. Y hoy en día todavía se practica. Estos días no, estuvimos de misión en La Guajira, y ya vemos cómo los guayú, ellos, si el joven pretende a la niña, a la jovencita, debe dar 30 cabras al papá de la novia. Y esto es interesante porque o tiene que trabajar para completar las 30 cabras para dárselas al papá de la novia, o tiene amigos que le den las cabras para poder, pues de alguna forma, negociar o poder pretender a la joven. Y esto es especial. Yo quiero que lo pensemos desde ese punto de vista, no como un negocio. Pensemos lo que eso hace que el hombre sea responsable.
que si quiere algo tiene que luchar por eso y tiene que conseguirlo de alguna forma. Entonces, o tiene que trabajar para conseguirse las cabras, o tiene amigos que le ayudan y le dan las cabras. Pero entonces, ¿qué pasa? Tiene que tener muy buenas relaciones sociales para poder que alguien más le dé y llevar eso. Pero también tiene que trabajar y tiene que mantener las cabras mientras completa las 30 para dárselas a la joven, al papá de la joven. A nosotros nos explicaban esto allí cuando estuvimos en La Guajira y era bien interesante. Y era lo que pasaba aquí. Aquí, ¿qué estaba haciendo? Este hombre, si quería a la niña, a esta mujer, tenía que trabajar y tenía que construir una casa, un techo y proveer una fiesta. Una fiesta que duraba una semana. Y venga, y no era cualquier fiesta, porque la gran mayoría, o sea, por no decir, se invitaba a todo el pueblo. Claro, en ese tiempo los pueblos eran pequeños, pero estábamos diciendo que era aproximadamente, podían ser, que fueran a la fiesta, 300, 400, 500 personas. Porque se invitaba al pueblo, se invitaba a los principales y a las familias. Por eso aquí invitan a María y a su hijo, y su hijo con los que estaba, con los discípulos. O sea, miremos el contexto, no es como hoy, que hoy se va a casar alguien y escoge los mejores amigos, hace una pequeña recepción de 2 horas, paga una cantidad de plata por las fotos y rapidito una copa de brindis y despachan a todo el mundo. No, no, aquí la fiesta duraba 7 días. Y en la fiesta, bueno, hay una cosa muy especial porque, ¿qué pasa en las fiestas? En las fiestas siempre pasan cosas difíciles, o hay momentos graciosos, o hay momentos complejos. Y aquí en esta fiesta pasó algo increíble. Se acabó el vino. A ver, nosotros cuando éramos del mundo, si se acababa el licor, ¿qué pasaba? Se acabó la rumba, se acabó la fiesta. Exactamente lo mismo pasó aquí. Si se acababa el vino, se acabó la fiesta. Entonces ya la fiesta no duró 7 días. ¿Qué iban a decir de este hombre? Que era un hombre que no fue apercibido, que era un hombre que no tuvo en cuenta todos los invitados, que permitió que fue mal administrador. Era un punto negro en la fiesta. Era algo de lo que todo el mundo se acordaba después. ¿Y cómo le iban a decir después en un pueblo pequeño? Ah, vea, aquel el que no tuvo vino en la boda. El que quedó sin vino, el sin vino. Imagínense el sobrenombre que le hubieran puesto. Sin vino. Bueno, sí. Con vino. No, bueno. Pero entonces, si vemos aquí, María se da cuenta. Y va y le dice a Jesús, no tienen vino. Venga, un momento. Si a mí me invitan a una fiesta, ¿usted qué lleva? ¿Llevará el sobre del regalo? Usted tiene que llevar la torta. O usted tiene que llevar algo. Pues a no ser que se lo pidan. Pero el resto usted va con el sobre y entrega el sobre o el regalo que lleve y ya. Entonces por eso Jesús le dice, venga, ¿qué tienes conmigo? Yo no tengo ese entierro. Se les acabó el vino para ellos. Pero hay algo más interesante porque dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Y yo siempre me preguntaba por qué no le dijo, mamá, no es conmigo, sino que le dice mujer. Y es muy especial esto porque aquí la conversación se torna de tipo espiritual. Aquí él dice, un momento, tú eres mi mamá, sí, pero yo tengo a alguien más. Yo tengo un Padre Celestial a quien le rindo cuentas. Yo tengo un Padre Celestial. Aquí le dice, mi hora aún no ha llegado. ¿Por qué? Porque él sabía que si en este momento él empezaba a hacer milagros, inmediatamente ¿qué iba a pasar? Iba a empezar su ministerio. Inmediatamente empezaba su ministerio, ¿qué pasaba? Empezaba a contarse los días para su muerte.
Él lo sabía. Y esto es muy especial para cada uno de nosotros. Porque muchas veces nosotros queremos y anhelamos servir a Dios, pero nos da miedo, no queremos. Y pensamos que nuestra hora no ha llegado, porque tenemos que morir. Porque cuando empezamos a servir, empezamos a morir. Tenemos que morir a nuestro ego, tenemos que morir a las cosas que tenemos en nuestra vida. Eso es difícil. Jesús lo sabía y por eso le dice, mi hora no ha llegado. Pero yo les digo, sin embargo, María, muy sabiamente, ni se enoja, dice, venga, ¿usted por qué me dijo mamá y no me dice mujer? No, nada de esto. Simplemente le dice y entiende toda la connotación que hay allí y le dice a los que servían, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Pero esto tuvo que haber sido muy guiado por el Espíritu Santo, porque María, si hubiera sido otra persona, le dice, venga, ¿usted por qué me maltrata? ¿Por qué me está diciendo mujer y no mi mamá? ¿Usted, quién sé qué crees? Yo soy su mamá, usted es mi hijo y me tiene que obedecer. No, ella entendió y comprendió. Y yo creo que tuvo que haber sido muy llena del Espíritu Santo para que se dé esta conversación. Y aquí hago una salvedad en esto porque ¿cuántas conversaciones que nosotros tenemos son llenas del Espíritu Santo? ¿Cuántas de las conversaciones que tenemos a diario tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida? Porque nosotros utilizamos nuestro criterio, nuestro pensamiento, nuestra forma de hacer las cosas, pero contamos con Dios para poder hablar, para poder interceder, para poder generar y manifestar nuestras ideas o lo que necesitamos. Esto es importante que lo tengamos. Y aquí María no se ofende, no dice nada, simplemente hagan lo que Él les diga. Hagan lo que les diga. Pero quiero llamar también la atención en esto antes de continuar. Ya no tienen vino. Ya no tienen vino. Y a mí me gusta y me encanta mirar qué significa el vino. Hay un salmo muy lindo. Yo me lo aprendí de memoria y yo creo que fue uno de los primeros salmos que lo aprendí. Y de ahí viene la bendición de mi esposa. Y quiero leerles el Salmo 128 para que entendamos qué significa el vino. Porque esto es bien especial, permítanme, se los busco. Esta Biblia todavía se le pegan las hojas. Dice así: dichosos todos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos. Dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu esposa, en la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas. Alrededor de tu mesa tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a los que le honran. Que el Señor te bendiga desde el monte de Sión y que veas el bienestar de Jerusalén y que llegues a ver a tus nietos, que haya paz en Israel. Amén. Aquí hay algo muy especial. Dice, en la intimidad de tu casa tu esposa será como una vid con muchas uvas. En otra versión dice que tu mujer te embriague de alegría. Y la vid embriaga. El vino hace que se note en nosotros cosas diferentes. Y el vino, a veces nosotros decimos, derrama del